Hoy les traigo un lindo y diferente diseño de ojo turco con cristales y un tejido en macramé que queda súper bonito y es diferente. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video y por supuesto dejarme saber en los comentarios qué otras ideas te gustaría continuar aprendiendo. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros. Voy a tomar dos hebras de 50 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo de esta forma las puntas. Paso a través de las dos hebras de hilo un balín de 3 milímetros. Y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. A cortar los hilos que me sobran. A quemar y a pegar. Y ese sería uno de los extremos de la pulsera. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo. Y voy a ajustarlo muy bien. Lo fijo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Para este diseño voy a utilizar balines o cuentas doradas de 3 milímetros. Estas son en acero inoxidable. Abajo en la descripción del video te dejo el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Aquí ya lo tengo fijo, como te había mencionado anteriormente. Voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín. Tomo una hebra de hilo de 80 centímetros a la cual le voy a doblar una de sus puntas, más o menos de 3 a 4 centímetros. La hebra de hilo más corta me va a quedar hacia arriba formando esta pequeña argollita y voy a pasarla de derecha a izquierda por debajo de los hilos que tengo fijos en el centro. A través de la argollita voy a pasar los otros hilos y me quedaría de esta forma. Voy a jalar el hilo que ustedes ven más corto de esta forma para que me quede aún más corto y voy a jalar el hilo más largo, quedaría ya de esta forma. Voy a subir el nudo que acabo de hacer para que me quede bien pegado de donde está el balín y lo termino de ajustar muy bien. Voy a ubicar entonces los hilos. Este que ustedes ven aquí es uno de los hilos guías y este que ustedes ven acá va a ser el hilo anudador. El hilo anudador lo voy a pasar por debajo del hilo guía, que es este. Y este mismo hilo anudador, cuando ya lo tenga así, pasándolo por debajo, me voy a devolver con él formando una P. Aquí la pueden ver. Aquí la pueden apreciar mucho mejor. Y con este mismo hilo me voy a devolver y voy a pasarlo por debajo y luego por encima donde está la orejita voy a empezar a jalar. Y voy a ajustarlo muy bien, organizo bien este primer nudo que acabo de realizar. Nuevamente voy a pasar el hilo anudador por encima del hilo guía, formando nuevamente la P. Me devuelvo nuevamente con este mismo hilo guía, pasándolo por debajo y por encima de la orejita. Voy a jalarlo muy bien. Y lo voy a ajustar y listo, quedaría de esta forma. Tomo nuevamente el hilo anudador, cierto que es este, y en esta ocasión lo voy a pasar por debajo pero del otro hilo guía, ubicándolo de esta forma. Este hilo anudador voy a pasarlo por encima del hilo guía que tengo acá, formando esta P. Y me devuelvo con él nuevamente y lo voy a pasar por debajo y a sacarlo por encima y aquí voy a ajustarlo muy bien.
Nuevamente paso el hilo anudador por encima del hilo guía formando de nuevo esta P y con este mismo hilo me voy a devolver, lo paso por debajo, luego por encima, voy a jalar y esto lo voy a ajustar muy bien. Es así de fácil, así de sencillo. Para continuar con el diseño tomo nuevamente el hilo anudador y lo voy a pasar de nuevo por debajo del hilo guía, ubicándolo de esta forma y aquí nuevamente lo paso por encima devolviéndome. En esta ocasión va a quedar como una Q, podríamos decir, y me devuelvo nuevamente con este mismo hilo pasándolo por debajo, luego nuevamente por encima y voy a jalarlo aquí hasta ajustar muy bien este nudo. Voy a repetir lo mismo pasándolo por encima, formando la Q, devolviéndome por debajo, por encima y ajustándolo muy bien. Nuevamente el hilo anudador lo voy a pasar por debajo del otro hilo guía que tengo. Paso el hilo anudador por encima del hilo guía formando nuevamente la Q y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo, sacándolo por encima y ajustándolo muy bien. Formo nuevamente la Q, me devuelvo pasándolo por debajo, por encima y listo. Y a partir de aquí voy a continuar repitiendo lo mismo que ya les he venido explicando. Este es un tejido en macramé que queda súper bonito y le da un toque diferente al diseño en el que vamos a trabajar en el día de hoy. Si quieres tener tu propia marca de bisutería, de accesorios y trabajar desde la comodidad de tu casa, en mi programa El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa, yo te voy a enseñar a crear tu propia marca de bisutería, a cómo poner el precio a todas tus creaciones, comercializar tus productos y también te voy a enseñar otras técnicas más para la elaboración de accesorios. Te dejo toda la información aquí abajito en la descripción de este video. Bueno, voy a continuar entonces realizando el mismo tejido con el mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Hoy quiero compartir un poquito más de mí y de mi historia, y es que la razón por la que yo elijo traer este tipo de diseños es porque me permiten trabajar la bisutería como terapia. Es decir, me ayudan a controlar el estrés y la ansiedad porque permiten que pueda enfocar toda mi atención en la pieza que estoy elaborando desde la elección de materiales hasta la elaboración del mismo. Esto ayuda a que yo reduzca pensamientos de preocupación, pensamientos negativos, me da la sensación de tener el control por un momento en lo que estoy realizando y también es algo que me ayuda mucho a calmar mis pensamientos, a calmarme yo misma y a tener un estado de relajación. Comparto mi historia porque sé que también te puede servir o te puedes identificar con ella. Y aquí voy a continuar realizando el tejido hasta completar más o menos una medida de 5 centímetros. Aún no voy a completar como tal los 5 centímetros porque voy a hacer esta parte del nudo final. Para hacerla voy a tomar entonces el hilo anudador y voy a pasarlo por encima de los hilos centrales formando la Q, me devuelvo con el hilo pasándolo por debajo y nuevamente sacándolo por encima. Voy a jalar muy bien aquí, ajustarlo. Este mismo hilo lo voy a devolver pasándolo en esta ocasión por debajo, luego por encima, lo saco por debajo, voy a jalar y listo. Voy a ajustar muy bien el nudo que acabo de hacer, me quedaría así. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Para el diseño también voy a utilizar cristales o rondelas de 2 milímetros o número 2, al igual que un ojo turco de 8 milímetros. Ustedes pueden elegir las cuentas de su preferencia para adaptar también este diseño. Voy nuevamente a fijar la pulsera en la mesa de trabajo y a través de los dos hilos centrales voy a pasar un primer balín. Voy a ubicarlo donde ha finalizado el tejido. Voy a separar las dos hebras de hilo. Y en la hebra de hilo del lado izquierdo voy a pasar el siguiente orden. Primero un cristal seguido de un balín y nuevamente un cristal. Quedaría así. Voy a unirlo al balín y repito exactamente lo mismo en el otro lado.
Luego voy a tomar la hebra de hilo de la izquierda y voy a pasar un balín, el ojo turco, otro balín y con el hilo de la derecha voy a cruzar los hilos, es decir, voy a pasar en sentido contrario este hilo a través de estas tres cuentas, el balín, el ojo turco y por último el tercer balín. Para que me quede más fácil voy a pasarlo de uno en uno, como ya lo han podido ver. Listo, entonces miren, aquí lo siguiente que voy a hacer es ubicar bien las cuentas, ubicar los hilos y empezar a jalar hasta unir todo esto a las cuentas con cristales que había hecho previamente. Repito la misma secuencia, cristal, un balín y un cristal en las hebras de hilo de esta forma y finalizo pasando nuevamente un balín. Aquí es importante acomodar muy bien los hilos, acomodar bien las cuentas, nuevamente fijar todo, tomo una hebra de nuevo de 80 centímetros, doblo una de sus puntas y aquí voy a empezar a repetir lo mismo tal cual como se los expliqué al inicio de la pulsera cuando les expliqué también el tejido. Y aquí voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el mismo largo que realicé al inicio en la primera parte de la pulsera. Recuerda que tú también puedes ajustar todas las medidas según las que tú necesites o que tú también requieras. Así como puedes adaptar el tipo de material a lo que tú también necesites. Te invito para que te unas a mi comunidad en redes sociales y también a mi comunidad y a mi canal de Telegram. Te comparto los enlaces aquí abajito en la descripción de este video. Para finalizar voy a realizar nuevamente el mismo nudo final que habíamos realizado en el otro lado que hicimos primero de la pulsera. Voy a cortar y voy a quemar todos los hilos que me sobran. Voy a finalmente pasar el último balín a través de las dos hebras de hilo y aquí a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a cruzar los hilos de la pulsera así de esta forma, tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y voy a doblarle una de sus puntas. Voy a ubicarlo sobre los hilos de la pulsera y el hilo más largo voy a empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo. Aquí arribita te voy a compartir el tutorial completo, explicado y detallado paso a paso de este tipo de técnica y otras dos formas más para hacer este tipo de cierre. Y finalizo cortando los hilos que me sobran, quemando y pegando. Y listo, aquí ya está finalizado y terminado este lindo diseño que te traje el día de hoy, una pulsera de ojo turco con un diseño diferente y muy original, pero que a la vez está muy sencillo con un paso a paso para disfrutárselo de principio a fin. Como siempre es un gusto poder enseñarte, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activa las notificaciones, darle me gusta a este video y como siempre dejarme en los comentarios qué otras ideas quieres seguir aprendiendo junto conmigo. Como siempre es un gusto tenerte por aquí, gracias por ver, chao chao.